Señor abogado secretario Patricio nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para esta sesión, para la cuenta. Moción que modifica la Carta Fundamental para colocar al Servicio Nacional de Aduanas bajo la dependencia del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Moción que modifica la Carta Fundamental para autorizar a los afiliados al sistema de pensiones regido por Decreto Ley 3500 del año 80 a retirar hasta 1 millón de pesos de sus cuentas de capitalización individual. Oficio de su excelencia el presidente de la República retira y presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la comisión, tema que ya fue despachado por la comisión y el proyecto ya está en la cuenta de la sesión de hoy día, el informe. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual remite a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para los efectos previstos en el artículo 120 del reglamento, el proyecto de ley. 120 es el remitir excepcionalmente en tercer trámite el proyecto a una comisión. El proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos correspondientes a los boletines 13.204 y 13.205 refundidos. Comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, AFCO, por el cual el diputado europeo señor Salvatore De Meo solicita reunión con la comisión, con el presidente y miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esto para el próximo mes de junio, el día martes 20 de junio del año en curso. Y se han recibido oficios de cumplimiento de partida o glosas presupuestarias, Ley de Presupuesto 2023, tanto de Senda, de Fiscalía Nacional, Ministerio Público. Tenemos casi todas son del Ministerio Público, distintas glosas, y finalmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, referido a glosas de la Ley de Presupuesto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y que se harán llegar por correo electrónico a todos los y todas las integrantes de la comisión. Oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público comunica que se ha asignado como jefa de gabinete a doña Catalina Wilner y a la directora de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, doña Mónica Naranjo, como las coordinadoras del Ministerio Público ante el Congreso Nacional y de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señor presidente. Y se han recibido confirmaciones para el día de hoy de los profesores que se encuentran en este momento presentes, que van a participar telemáticamente en esta sesión. Eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. La presente sesión número 97 ha sido citada con el propósito de informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, según los boletines número 13.204-07 y 13.205-07, que está calificado con urgencia de discusión inmediata. Como bien ha dado cuenta nuestro secretario, los comités parlamentarios fijaron plazo hasta el jueves 11 de mayo para despachar este proyecto. Ahora bien, el mandato de la Comisión en este tercer trámite constitucional y de conformidad con el artículo 120 del reglamento radica en que el informe de la Comisión deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendará la aprobación o rechazo de las enmiendas propuestas. Se ha invitado al efecto, con la finalidad de ilustrar a la Comisión de los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que nos acompaña presencialmente en esta sesión, don Luis Cordero, y a los académicos señores Antonio Bascuñán, Héctor Hernández, Javier Bilenman, Gonzalo Medina y José Pedro Silva, y se encuentran presentes, como señalábamos, don Luis Cordero, de manera presencial, la acompaña la abogada y asesora legislativa Flora Benazul, y de manera telemática nos acompañan los profesores Bascuñán, don Antonio, que es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, doctor honoris causa de la Universidad de Valparaíso, el señor Gonzalo Medina, también telemáticamente, que es doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, don José Pedro Silva Santa Cruz, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica,
máster en Derecho Penal de las Empresas y Negocios de la Universidad de Chile y con un máster en Justicia en Políticas Criminales de la London Economic School. Don Javier Billenman, no tengo el currículum, pero todos conocemos a don Javier, y a don Fernando Londoña, quienes todos participaron de manera activa en el desarrollo de este proyecto en primer trámite constitucional y también en el Senado. La idea es que podamos cumplir el mandato que nos entregan los comités, que el señor Ministro de Justicia exponga un contexto del proyecto y los alcances de las modificaciones para luego pedirle a los profesores que vayan también haciendo una intervención y luego preguntas de las diputadas y diputados, recordarles de que hemos puesto en tabla hoy, mañana y el día miércoles, entonces, para que los profesores puedan también ir exponiendo con tranquilidad y que también las y los señores diputados puedan hacer las preguntas correspondientes. Para dar inicio a esta sesión, entonces, sobre la cuenta, diputada Giles. Muchas gracias, presidente Leiva. Presidente, quería, antes de comenzar las intervenciones, quería permitirme saludar la presencia de nuestros invitados, pero particularmente relevar la presencia del profesor Bascuñán, que deberíamos decir quienes asistimos a la legislatura anterior, el tratamiento de este proyecto en esta misma comisión. Básicamente mientras presidía esta comisión el diputado Matías Walker, fue cuando en un momento bastante difícil para el país, además, y yo me atrevería a decir que el profesor Bascuñán es en la práctica, no pudiendo serlo en el hecho porque no es legislador, el autor prácticamente de este proyecto y del desarrollo de este proyecto, pero además un incitador en momentos en que había una serie de prioridades muy importantes. Aquí esta comisión se abocara a ver un proyecto que es de una gran complejidad, a entender claramente lo que estábamos haciendo, y yo creo que él ha sido una persona que no me gustaría que comenzáramos esta fase de tercer trámite, en el fondo, sin que quedara en la historia de la ley que el profesor Bascuñán ha sido una persona clave en el desarrollo de esta legislación y en la propuesta de esta legislación. Y además de eso, presidente, quisiera saludar, por supuesto, al ministro y a su comitiva. Nos parece muy saludable, lo decimos sesión tras sesión, que los ministros, particularmente el ministro de Justicia, asista a las sesiones cuando se trata de proyectos de su gabinete, de su secretaría. Así que saludarlo muy especialmente, qué bueno que nos acompañe, no como otros ministros que tienen la costumbre de no acompañarnos y mandar al subsecretario a otra persona. Y por cierto, aprovechar de felicitar al ministro por los resultados de ayer en la elección. Muchas gracias, diputada. En lo que dice relación con los abogados que intervinieron en el proyecto, reconocer y agradecer, tal como se realizó en el primer trámite constitucional, a todos los profesores, profesor Bascuñán, Medina, Silva Santa Cruz, Hernández, Filenman y también Logoño, que nos acompañaron en la tramitación, y también reconocer a quienes formaron parte de la legislatura anterior, particularmente el presidente de la comisión en su oportunidad, que también hoy día es senador, a Matías Walker. Sin más, le vamos con más. Diputado Longton. Me autofelicitar, no. Gracias, presidente. Presidente, un punto. Bueno, agradecer obviamente a todos los invitados, los que participaron en este proyecto, que lleva algunos años ya, pero hacer un punto, presidente, respecto a la próxima sesión. Es un proyecto muy largo, en que si bien nosotros no podemos introducir modificaciones ni nada, solamente recomendaciones a la sala, yo creo que igual el tiempo es corto, entendiendo que es un proyecto muy largo y muy complejo. Pero aún así, presidente, quizás tener la oportunidad en la próxima sesión de invitar no solo a aquellos que participaron en la tramitación, sino a aquellos contradictores de algunas normas o contradictores de algunos elementos, para poder tener una mirada completa del proyecto, entendiendo que obviamente la mayoría de los expositores están de acuerdo con lo planteado en el proyecto. Sería bueno quizás tener una mirada contradictoria de algunos elementos para efectos de poder hacernos un juicio más acabado, presidente, de este proyecto de ley, que va a tener una rápida, por lo menos rápida tramitación desde el punto de vista de la revisión en esta comisión. Eso, gracias, presidente. Ningún problema, diputado Longton, como corresponde. Si usted tiene alguna propuesta de invitado, sea bienvenido, se lo plantea a la comisión y lo citamos
diputado Longton. Ahora sí, sin más, felicitando al diputado Sánchez, que tiene una sonrisa de oreja a oreja el día de hoy. Sí. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Hay una presentación que ustedes tienen disponible y además de eso hay una minuta que se distribuyó por parte del equipo del Ministerio de Justicia, que en términos sencillos lo que hace es resumir más o menos el estado de la discusión y de las modificaciones. Yo me voy a concentrar en las ideas centrales para luego dar la palabra al grupo de profesores, quienes, según veo, todos los que han trabajado en él están conectados para esta sesión. Si me permite. Sí, la tercera lámina con ella es suficiente, ¿no? La etapa prelegislativa, como bien se ha reconocido acá, es producto de mociones parlamentarias, de 2 mociones parlamentarias refundidas, de las cuales varios de los que están presentes son coautores, y que contado con la colaboración de los profesores aquí mencionados en el contexto de la agenda antiabusos. Esas modificaciones se encuentran, esas mociones se encuentran refundidas, tuvo tramitación en la Cámara de Diputados, donde fue despachado en julio de 2021, y en el Senado, su tramitación comenzó en marzo de 2022. La tramitación durante el Senado tuvo 2 características centrales. La primera, participaron, además de los profesores mencionados, transitaron en ella yo diría que la totalidad de los organismos administrativos respecto de los cuales las normas de este proyecto se encuentran asociadas, porque son normas sectoriales o bien porque respondían a discusiones legislativas que se encontraban en paralelo. Y además de eso, el Ejecutivo desde el mes de enero ha insistido en la suma urgencia y en la discusión inmediata por la importancia que este proyecto tiene. La siguiente, por favor. Como bien recordarán, y esto es relevante producto de la discusión que se ha planteado estos últimos días y de la cual han sido partícipes quienes han asesorado durante la elaboración de este proyecto, pero también aquellos que podrían considerar disidentes. La discusión ha estado centrada en que la forma y modo de abordar el sistema de penas para los delitos económicos tiene que ser distinta a aquella como se encuentra abordada tradicionalmente respecto a la delincuencia común. Eso no solo desde el punto de vista de la lógica de las penas efectivas, que como ustedes se podrán dar cuenta del texto y que además formó parte de la discusión durante la tramitación en la Cámara también, apunta en ese sentido, sino que además respecto al régimen de atenuantes, agravantes, así como el régimen de penas sustitutivas, todo en la lógica desde el punto de vista de generar incentivos adecuados para alinear los comportamientos de quienes participan en los mercados a evitar el incumplimiento de regulaciones penales y administrativas, de modo a hacer creíble el régimen de penas. Y por lo mismo, este es un proyecto que tiene consecuencias pecuniarias significativas en 2 grandes sistemas. En uno, el establecimiento del régimen sancionatorio, que como ustedes bien saben está vinculado a 10 multas sobre comiso de ganancias, y también las reglas aplicables a la responsabilidad penal de persona jurídica. Esto es la siguiente, disculpe. Y la segunda es un régimen de inhabilidad específico para la delincuencia económica, específicamente en aquellos ámbitos donde esta tiene impacto. Uno, en aquellos que está vinculada a inhabilidad sobre cargo o función pública, los cargos gerenciales, que fue parte de la discusión intensa en el Senado, pero además también respecto del régimen de inhabilitación para contratar con el Estado, siguiendo este proyecto la línea de otros proyectos de ley que ya ha aprobado el Congreso con anterioridad. La siguiente, por favor. Y además, recuerden que tienen modificaciones sobre el régimen penal de responsabilidad de persona jurídica, y además modernizar algunos ámbitos donde se encontraban vacíos. En particular, uno de los aspectos más relevantes tenía que ver con la regulación de delitos ambientales y sobre todo en la segunda parte de la tramitación en el Senado, coordinar el régimen sancionatorio de este proyecto de ley con otros que ha estado despachando progresivamente este Congreso o que requerían de algún tipo de adecuaciones a proyectos que están prontos a despacharse, como el caso de insolvencia. Brevemente, para que quienes nos acompañan hoy día puedan hacer los análisis más detenidos. Los ajustes se encuentran, voy a dar las principales diferencias en relación, esto es bien relevante, en relación al proyecto de ley despachado por la Cámara, ¿no?
En algunos casos hay algunas modificaciones, en el caso de delitos ambientales más o menos que se mantienen, sin embargo la norma se sustituyó y se hicieron algún tipo de precisiones. Y esas diferencias están fundamentalmente en el caso de los procedimientos concursales para poder adecuar a la ley que se aprobó en materia de procedimientos concursales, pero sobre todo al proyecto de ley que en la actualidad se encuentra en tramitación, ¿no? El superintendente tuvo una sesión específica para referirse a este tema y con la colaboración de los profesores que asesoraron. ¿Sí? ¿En el caso del procedimiento concursal? Sí. En el caso del procedimiento concursal tenía que ver, en paralelo nosotros se está tramitando una modificación a la ley general, en el fondo, ¿no? Y ahí existen una serie de marcos regulatorios que es necesario coordinar con este proyecto de ley para que sea coherente, ¿no? Las obligaciones sustantivas desde el punto de vista de la ley concursal con las regulaciones penales. Formó parte de una discusión específica en una de las sesiones de la Comisión de Constitución y para lo mismo las observaciones del superintendente que se plantearon fueron coordinadas también con los profesores que han asesorado tanto a la Comisión de Constitución de la Cámara como del Senado y pudiera tener un buen reflejo desde el punto de vista de los requerimientos del regulador en ese caso. En el caso de los delitos ambientales, también participó en este caso activamente el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente. Y lo relevante en el caso de los delitos ambientales era adecuar los marcos regulatorios que se encontraban en el proyecto original con aquellos que tienen que ver con los marcos regulatorios administrativos en específico, ¿no? Es decir, de modo tal que existieran discriminaciones adecuadas del ámbito administrativo como del ámbito penal. Y en concreto también se establecieron nuevas regulaciones que hasta ahora no existían para aquellos que falseen información que está vinculada o impida la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente o bien eludan fraudulentamente los sistemas de evaluación ambiental o las obligaciones ambientales en lo relevante. La siguiente, por favor. Quizá uno de los aspectos más relevantes de las distinciones tiene que ver con las acciones penales institucionales, tanto las que están vinculadas a delitos tributarios, delitos aduaneros y colusión. Durante la discusión en el Senado, sin perjuicio del que más adelante puede referirse en particular, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, señaló que en la actualidad se encuentra específicamente discutiendo y concordando las normas para hacer coherente el régimen de acciones con el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Nacional, el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio Público, en concreto, que había sido un requerimiento sobre el particular. Como esta es una modificación que tiene impactos significativos en general, lo que sostuvo el Senado es que en general debía dejarse las disposiciones más o menos como existen en la actualidad a la espera de esa modificación estructural sin perjuicio de algún par de precisiones adicionales que se pudieran formular respecto de los procedimientos. Y por último, en el caso de las normas sobre comiso de ganancias que venía aprobada por este proyecto, solo recordar que se debió realizar una adecuación en la parte final del proyecto, principalmente por la aprobación de este Congreso del proyecto de ley sobre criminalidad organizada, que ya contenía normas. Si uno miraba el proyecto de delitos económicos, eran las normas espejo, y por eso consta del informe de la Comisión de Constitución un informe complementario, y ese informe complementario tenía por finalidad eliminar de este proyecto de ley el comiso de ganancia o el comiso sin condena, principalmente porque ya se encuentra en el texto que en la actualidad está en control preventivo en Tribunal Constitucional, de modo de evitar duplicidades en la parte final. Y por último, algunas adecuaciones, nuevos delitos de la segunda categoría de delitos, algunas bastantes correcciones de referencia, producto de la movilidad que existieron en varias de sus modificaciones. Se hicieron adecuaciones finales vinculadas a la nomenclatura precisa sobre secretos industriales, de modo que en materia de delito existiera la referencia que corresponde en materia de secretos industriales, agravantes y atenuantes específicas para delitos ambientales, y hay algunos que se eliminaron porque ya fueron aprobados en otros delitos. Por ejemplo, en el caso de la extorsión, porque eso fue la modificación que se realizó el Código Penal, producto del fortalecimiento de Gendarmería de Chile en materia de crimen organizado, así como aquellas que estaban, bueno, ya lo dije a propósito del comiso, porque el comiso está en el proyecto que está en el control preventivo, ¿no? La compatibilidad de acciones entre las sanciones penales y administrativas, y en particular la de multa, ¿no? Que ha sido la solución del proyecto, una solución intermedia,
que deja satisfechos a los especialistas, la clarificación de las posiciones intermedias para adecuarla al Estatuto de Anticorrupción de la Ley 21.121, que además implica una modificación del Código Penal, y eso implica clarificación de roles, esencialmente. Los delitos tributarios sean utilizados como delitos económicos y la eliminación de la reincidencia como elemento para la reclusión parcial, sin perjuicio además de la regla de vacancia en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que más o menos viene siendo una regla que ha venido aprobando en el último tiempo el Congreso. Como ustedes verán, vuestras señorías, el proyecto aprobado por el Congreso más o menos mantiene el corazón de las ideas sobre las cuales fue aprobado el proyecto y ha realizado un conjunto de adecuaciones con el propósito de perfeccionar el contenido de la misma. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Todos y cada uno de las diputadas y diputados tienen la presentación también de manera impresa, pero también digital en su WhatsApp y en el correo. A continuación, le voy a ofrecer la palabra al profesor Antonio Bascuñán, quien asiste telemáticamente, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y es doctor honoris causa de la Universidad de Valparaíso, para que nos exponga don Antonio respecto de este proyecto. Sea usted, don Antonio, muy bienvenido y le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio también cumplo con saludar a todos los miembros de la comisión y al señor ministro presente, a todos los asistentes de la comisión y a todos los presentes presencial y telemáticamente. Señor presidente, en el entendido que la comisión quiere conocer una a una las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional. El grupo de profesores que ha trabajado en esta iniciativa asesorando a las dos comisiones, la Comisión de Constitución de la Cámara y la Comisión de Constitución del Senado, nos hemos distribuido las distintas materias. A mí en este momento simplemente me corresponde, señor presidente, ofrecer una categorización simple de las distintas modificaciones en 4 clases o 4 categorías. La primera, que es la más vasta, es la más extensa de las categorías, son modificaciones de perfeccionamiento. La Comisión y el Senado asumieron la idea regulativa aprobada por la Cámara, asumieron el proyecto en su orientación y en su voluntad y en su definición política, y lo que hicieron fue introducir distintas modificaciones puntuales en la regulación que tuvieron por objeto clarificar la regulación, precisar la regulación, ofrecer una mejor integración con el derecho vigente, porque esta es una reforma que no entra como un miembro nuevo entero del derecho vigente, sino que se injerta en el derecho vigente, en ese sentido de cirugía de precisión. Y también actualizar, como el señor ministro lo expuso, actualizar referencias o remisiones que el proyecto contenía y que durante la tramitación de este proyecto en la Cámara y también en el Senado han cambiado en el derecho vigente por el dinamismo del sistema jurídico. Esa, como le digo, señor presidente, es la categoría más extensa de modificaciones que introdujo el Senado, y en ese sentido todas se orientan a realizar de mejor manera la finalidad de política legislativa que inspira el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Una sección aparte constituye la solución de vacíos que se detectaron, vacíos en el catálogo de delitos económicos del artículo 2, lo que se llama la segunda categoría de delitos económicos, y también algunos vacíos que la Unidad para Análisis Financiero detectó en el delito de lavado de dinero, que se refieren a actividades extractivas con impacto medioambiental. La tercera categoría, y eso entonces son disposiciones nuevas, no son modificaciones de disposiciones que estaban en el proyecto, sino que son agregados de disposiciones al proyecto. La tercera categoría es la inversa, señor presidente, son eliminaciones de disposiciones que el proyecto contemplaba. Estas eliminaciones se deben, como el señor ministro lo expuso, al hecho de que mientras se tramitaba el proyecto de ley, otros proyectos de ley asumieron ciertas ideas regulativas que contenía este proyecto de ley y las hicieron suyas, y su avance en la tramitación legislativa fue más rápido que el avance de este proyecto de ley. A eso se refieren básicamente las modificaciones sobre, o la regulación común sobre el comiso de ganancias. Eso es regulación en el Código Penal y regulación en el Código Procesal Penal.
esa regulación fue adoptada por la legislación relativa a la delincuencia organizada y entonces ya está más avanzada en trámites de promulgación y de control de constitucionalidad. Eso sí, en el Senado se identificó una incongruencia en la regulación de ese proyecto, y esa incongruencia, como oportunamente se explicará, señor presidente, se salva conservando algunas disposiciones sobre comiso de ganancia en el Código Penal y en el Código Procesal Penal en este proyecto. Desde luego, el proyecto también conserva una regulación especial de comiso de ganancia sin condena previa para los delitos económicos. Eso no ha sufrido alteración. Y la cuarta categoría es la categoría que se refiere a la regulación de la acción penal, a la eliminación de la reserva que ciertas agencias fiscalizadoras tienen hoy en día conforme al derecho vigente. Esa eliminación de la reserva, que fue introducida en primer trámite constitucional por indicaciones de los señores diputados, no estaba inicialmente contemplada en la moción parlamentaria que dio origen a la tramitación del proyecto en la Cámara, sino que fueron introducidas por indicaciones de los señores diputados. Esas reglas, que se refieren básicamente al control de la acción penal por impuestos internos, Fiscalía Nacional Económica y Servicio de Aduana, esas reglas fueron eliminadas por el Senado, y en lugar de ellas el Senado introdujo un conjunto de reglas que tienen por objetivo ofrecer una solución transitoria a ciertos problemas de adecuación de la persecución administrativa y la persecución penal, en vistas a un futuro proyecto de ley que resuelva eso mediante reglas permanentes de correlación entre investigación administrativa, investigación penal y consecuencias de una investigación para otra investigación. Esos son entonces, señor presidente, básicamente las cuatro categorías. La más amplia, perfeccionamiento; luego vacío dentro del perfeccionamiento, vacío con introducción de nuevas disposiciones; luego eliminación de disposiciones con cargo a que esas disposiciones ya están siendo incorporadas en otros proyectos de ley con estadio de tramitación más avanzada que este; y finalmente la regulación de la acción penal, donde existe una política legislativa distinta entre la política que afirmó la Cámara, aprobando esas indicaciones de los señores diputados, y la política legislativa del Senado, que en vez de sustituir el régimen actual, lo que hace es que espera una regulación futura integral y establece ciertas reglas transitorias para hacer más viable la regulación actualmente vigente sin modificarla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, profesor Bascuñán, y siguiendo el orden propuesto, le voy a ofrecer la palabra al profesor Héctor Hernández Basualto, que asiste telemáticamente. Don Héctor, lo tuvimos ahí en la tramitación del Código Penal, que es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es doctor en Derecho. Don Héctor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a los miembros de la comisión, al señor ministro y a todas las personas presentes. Como ya se ha adelantado en buena medida, las modificaciones, o más bien, las diferencias entre el texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite y el Senado en segundo trámite, referidas al artículo 2, son básicamente ajustes ajustes en el catálogo que se deben a la necesidad de corregir errores en las indicaciones de las normas, en las remisiones a normas, o a corregir el desfase que se produce entre el momento en que fueron aprobados inicialmente estos delitos en el catálogo con modificaciones posteriores en la legislación o en la tramitación del mismo proyecto. Me voy a permitir hacerlo, ir una por una diciendo una palabra respecto de cada una. Se trata de 11 modificaciones. Este es el artículo 2, que se refiere a delitos que no son delitos económicos per se, sino que se consideran económicos en la medida en que son cometidos desde la empresa, para simplificarlo, o en beneficio de la empresa. En el caso del número 2, se trata simplemente de precisar el universo de los delitos tributarios frente a una referencia indiferenciada a varios artículos, entre ellos al artículo 97, que tiene una larga enumeración de supuestos. Aquellos, perdón, no sé si así se escucha, ¿sí? Ahora sí, ahora sí, sí, fuerte y claro.
que en este número 2, mientras había una referencia genérica al artículo 97 del Código Tributario, que tiene una serie de supuestos muy distintos, algunos que no son penales, bueno, se identificaron básicamente las normas penales, entonces está precisado, pero no hay diferencia en el fondo. Respecto del número 7, la ley 20.009, la referencia estaba mal hecha porque estaba hecha el artículo 5 de la ley 2009 original, y debe ser, después de modificaciones a esa ley, al artículo 7, donde se identifican las figuras que eran más relevantes. En el número 10 se agrega un delito recientemente incorporado en el catálogo, un delito que fue incorporado a la legislación en 2021 en la Ley General de Pesca, el artículo 136 ter, que se refiere a actividades prohibidas en relación a aguas terrestres. En el número 20 también es muy sencillo, se trata simplemente de reemplazar la referencia a la antigua Ley de Delitos Informáticos, la 19.223, a la nueva Ley de Delitos Informáticos, la Ley 21.459, y están identificados los nuevos delitos informáticos. En el número 24, no me voy a detener en ella, se trata simplemente de precisar y formular correctamente una alambicada referencia a las disposiciones en cuestión, que se debe a la peculiar técnica legislativa que se siguió en ese caso, pero la referencia es la misma, solo que se formula en términos correctos. En los números 27 y 28, referidos a modificaciones del Código Penal, simplemente se agregan delitos nuevos incorporados en la legislación recientemente, como el 318 ter en materia de salud pública, que se incorporó en el año 2020 con motivo de la pandemia de COVID-19, pero también se incorporan delitos incorporados por este proyecto, como el artículo 284 ter, y se eliminan los artículos 287 bis y 287 ter, pero por la sencilla razón de que ellos en realidad están contenidos en la primera categoría, en el artículo 1 del proyecto. Y en el número 28, la referencia a los delitos imprudentes, a los cuasi delitos de homicidio o de lesiones de los artículos 490, 492, más bien se amplió la formulación, porque hacía referencia simplemente a los cuasi delitos cometidos en contexto empresarial en dos áreas específicas, lo que es responsabilidad por el producto y responsabilidad por infracciones a las normas de seguridad en el trabajo. Con esta nueva formulación se permite, que hace referencia en general al incumplimiento de deberes de cuidado en la actividad, en el giro de la empresa en cuestión, se permite que no se produzcan vacíos. Por ejemplo, si en el ámbito del transporte una empresa mal gestionada se producen accidentes del tránsito, en la antigua formulación, en la formulación aprobada en primer trámite constitucional no están incluidos, con esta nueva formulación sí lo estarían. Y por último, los últimos 4 casos dicen relación con incorporar en el listado delitos que no estaban considerados y que se consideró que era necesario que estuviera. En el número 29, los delitos contra la propiedad intelectual de la ley 17.336. En el número 32, lo propio con los delitos contra la propiedad industrial. En el número 30 se incorpora un delito relativamente nuevo, incorporado en el Estatuto Chileno Antártico, que es básicamente el conjunto de los delitos contra el medio ambiente antártico, es decir, como un complemento de los delitos ambientales que se aprueban en el mismo proyecto. Y por último, en el número 31, se incorporan también delitos nuevos aprobados por este proyecto, que básicamente dicen relación con la elusión de las facultades de fiscalización de las autoridades ambientales. Esas son modificaciones a la ley 20.417. Esos son los cambios en el artículo número 2. Como se puede ver, se trata simplemente de ajustes y de precisiones, sin que se modifique en absoluto el fondo de lo aprobado en su momento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Héctor. Y a continuación le vamos a ofrecer la palabra al profesor Billerman. Don Javier es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y además es doctor en Derecho. Don Javier. Presidente, es un gusto saludarlos a todos nuevamente.
A mí me corresponde referirme a los cambios que se aprobaron en el Senado, que se hicieron en el Senado respecto a la parte de determinación de las penas de personas naturales del proyecto. Si ustedes recuerdan el proyecto, uno de sus objetivos es tener un sistema especialmente adecuado, que tenga tanto atenuantes como agravantes aplicables específicamente a contextos de organizaciones económicas y contextos en los cuales intervienen empresas. En su formulación, esto sufrió muy pocos cambios en la tramitación en el Senado. La mayor parte de los cambios que tuvieron lugar respecto a las penas vinculadas a personas naturales son adaptaciones de errores de referencia o errores en los cuales podía quedar técnicamente mejor redactadas. No hay cambios regulatorios mayores, salvo un solo aspecto, que es el único al que me interesa referirme. Los artículos 14 a 17, si no me equivoco, o 13 a 17, establecen las atenuantes y agravantes que son aplicables en los contextos en los cuales se cometen delitos económicos. En la formulación que habíamos hecho y que se había aprobado en la Cámara de Diputados, eso estaba pensado solo desde el punto de vista de las empresas, y hacía referencia a las posiciones jerárquicas y las formas de intervención que al interior de las empresas pueden tener lugar en la perpetración de delitos económicos para graduar si son más o menos graves. Lo que se nos hizo ver en el Ministerio Público en esta ronda de conversación con las instituciones, y yo creo que tenían razón, es que era conveniente que las formas en las cuales se refieren a formas de intervención más graves o menos graves, formas de intervención por personas que están en estadios superiores y a quienes están en estadios subordinados, en el aparato público, cuando son catalogados como delitos económicos, tenía que tener lugar de otra forma, no con las mismas referencias a las mismas estructuras, que son típicamente empresariales, eh, sino referencias a cuestiones que están vinculadas con la administración pública. Para eso tomamos las formulaciones que ya están contenidas en la ley 21.121, que hace referencia a ciertos cargos, a ciertos procedimientos, y todas ellas fueron incorporadas en las atenuantes y agravantes explícitamente para cuando corresponde. O sea, en ese sentido, el proyecto ganó en claridad, ganó en especificidad en este ámbito. Fuera de ello, no hay cambios regulatorios mayores, hay algunas reglas que han sido generalizadas, por ejemplo, la regla que establece cómo se relacionan sanciones administrativas con penales no solo es para delitos económicos, sino que fue establecido a nivel general, pero es la misma regla que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y respecto a las inhabilitaciones, quedó un sistema más claro con básicamente las mismas reglas. No hay mayores cambios de los que yo pueda reportar, presidente. Muchas gracias, profesor Billerman. Y a continuación le vamos a entregar nuevamente la palabra para referirse a otro aspecto de las modificaciones al profesor Bascuñán, don Antonio. Está muteado, don Antonio. Ahí sí. Sí, si me permite avanzar. Se trata, en primer lugar, de la modificación, una modificación muy breve, que se introduce en el artículo, si me permite, lo tengo aquí. Disculpe. En el artículo 41, ¿sí? En el artículo 41 del proyecto de ley se introdujo un inciso cuya función consiste en aclarar que una institución que existe en la regulación común del comiso de ganancias, que consiste en que los terceros de mala fe o los terceros que se aprovechan a título gratuito de las ganancias ilícitas, respecto de ellos también procede el comiso. Como esto no se encontraba explicitado en el comiso de ganancias regulado para el delito económico, que es un comiso de ganancias sin condena, la regulación especial se introduce entonces esa regla para establecer la debida correspondencia con el régimen general de comiso de ganancias. Enseguida, señor presidente, vienen las reformas, las modificaciones al artículo 48. El artículo 48 es el artículo que introduce modificaciones en el Código Penal de la República de Chile. Y entonces, en primer lugar, están reglas sobre comiso de ganancias. En el artículo 24, como le expliqué, señor presidente, esas reglas actualmente han sido adoptadas por el proyecto de ley sobre delincuencia organizada. Así que, en principio,
este proyecto debería haber prescindido de una regulación relativa al comiso de ganancias en el Código Penal. Sin embargo, lo que sucede, señor presidente, es que en el proyecto de ley sobre delincuencia organizada se produce una incongruencia en lo que se refiere a la destinación de las ganancias. En el Código Procesal Penal se mantiene la vieja regla aprobada por la Cámara, conforme a la cual las ganancias del comiso de ganancias van a fondos generales de la Nación y no tienen un destino específico, pero en el Código Penal se introdujo una regla que asignaba los comisos del comiso de ganancias a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, siguiendo la regla actual del Código Procesal Penal. Entonces el Senado, respetando la decisión de la Cámara, que considera mucho más razonable, dado la profunda innovación en la práctica que puede traer consigo la introducción del comiso de ganancias en el derecho chileno, prefiere no comprometer a la judicatura con el riesgo de parecer interesada o no ser imparcial en lo que respecta a la procedencia del comiso de ganancias, por lo tanto restablece la regla de la Cámara de Diputados, conforme a la cual las ganancias obtenidas van a fondos generales de la Nación y no se destinan específicamente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Enseguida, el artículo 78 bis del Código Penal lo que contempla en este caso es la vieja regla que existía en el proyecto aprobado por la Cámara, que era una regla especial para el comiso de ganancias de los delitos económicos. Transforma esa regla, la regla del proyecto aprobado por la Cámara, la transforma en regla general sobre comiso de ganancias para todos, perdón, y en este caso lo que tenemos es una regla, si me disculpa, estaba reflexionando sobre el comiso de ganancias, lo que tenemos es otra regla que existía en el proyecto para los delitos económicos exclusivamente, que es la regla de la conmensuración de las sanciones adoptadas en sede administrativa y en sede penal. Esta es una cuestión que importa mucho a la práctica judicial e importa mucho también a la política legislativa, a la política criminal. Este es un problema que divide hasta el momento las opiniones del Senado y de la Cámara. ¿Qué hacer con la doble persecución, la administrativa y la penal? Como les decía antes, el Senado deja pendiente la regulación procedimental de la coordinación entre la persecución administrativa y la penal, pero establece como regla general en el Código Penal una solución para la acumulación de sanciones. Entonces, básicamente la regla consiste en que explícitamente acepta que exista doble responsabilidad, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal respecto de un mismo hecho ilícito, que puede ser un hecho ilícito administrativo o un hecho ilícito punible y por lo tanto tener consecuencias penales de sanción administrativa y de sanción penal. Y al mismo tiempo que acepta la doble responsabilidad, lo que hace, sin embargo, señor presidente, es que establece un régimen de conmensuración y de abono respectivo de las sanciones de multa y también de sanciones de inhabilitación con cargo a sanciones de privación de derechos. Lo que hace es que lo que se impone administrativamente se abona al cumplimiento de la sanción penal, o lo que se impone penalmente se abona al cumplimiento de la sanción administrativa, según cuál de las dos sanciones sea impuesta primero respecto de la segunda. Es decir, acepta la doble responsabilidad, pero resuelve el problema de la acumulación para evitar una consecuencia que pudiera ser eventualmente desproporcionada en esa acumulación de pena. Enseguida, en la regulación del Código Penal, lo que se tiene es una nueva regulación del delito de violación de secreto comercial. Lo que hace esta nueva regulación, señor presidente, es que otorga a las hipótesis delictivas el orden sistemático que es propio de los delitos contra la intimidad. Primero regula las hipótesis de intromisión, y dentro de las hipótesis de intromisión introduce una nueva hipótesis de intromisión no mediante métodos de telecomunicación, que fue advertida como un vacío, que existieran hipótesis de intromisión, por decirlo así, presenciales, pero no hipótesis de intromisión telemática. Se introduce entonces la hipótesis de intromisión telemática. Eso es seguido de la hipótesis de revelación y también la hipótesis de violación de confidencialidad. Es decir, cuando se recibe la información se revela o se aprovecha o se revela sin el consentimiento del propietario de esa información.
Y también en la nueva regulación del delito de secreto comercial se establece una nueva redacción para la regla de exoneración de responsabilidad penal para la incorporación legítima de ese conocimiento en el expertise del empleado de la sociedad. De otro modo, se podría generar una situación de bloqueo indefinido del empleado que deja de trabajar para la empresa que es propietaria del secreto. Y finalmente se introduce una definición de secreto profesional que lo que hace es, en vez de tener una definición específica de la legislación penal, como era lo que se preveía originalmente en el proyecto, porque no existía esa definición en la legislación sectorial, no, dado que durante la tramitación del proyecto se introdujo la definición de secreto profesional en la legislación sectorial, lo que hace entonces el proyecto es que se remite a esa definición. Luego, señor presidente, en el número 11 del artículo 48, lo que se introduce con modificaciones son la regulación de los delitos medioambientales. En la regulación de los delitos medioambientales, el proyecto aprobado por el Senado conserva en general la estructura de esos delitos medioambientales. Debo señalar que los delitos medioambientales se encuentran regulados aquí primero en el Código Penal, que esos son los delitos de incidencia sobre la naturaleza, por decirlo así, y luego más adelante en el artículo 58 del proyecto se encuentran tratados los delitos que atentan contra el régimen de administración, de control administrativo por la vía de entregar información falsa o de obstaculizar la actividad fiscalizadora de la superintendencia. Esos también son nuevos delitos medioambientales, uno podría decir que son delitos en contra de la administración medioambiental que vienen luego en el proyecto y que también sufrieron modificaciones de perfeccionamiento por parte del Senado. Aquí lo que tenemos son los delitos que inciden sobre el mundo natural, sobre la naturaleza misma. Como decía, el proyecto aprobado por el Senado conserva en términos generales la estructura dada por la Cámara a los delitos medioambientales, que básicamente consiste en primero regular los delitos de contaminación, luego de los delitos de grave daño medioambiental, y luego establecer con el tipo calificado o ecocidio, y luego establecer reglas comunes. Tratándose de los delitos de contaminación, el Senado precisó de una manera más estricta el primer presupuesto, que era la elusión del sistema de evaluación ambiental. Le introdujo una precisión, sobre todo le introdujo una precisión de tipo subjetivo, no exigiendo dolo directo para evitar el problema de la incertidumbre acerca de la situación de si se está o no se está obligado. Luego, tratándose del delito de reincidencia o de reiteración contaminante, introdujo también una regulación que lo hace mucho más preciso en el momento en que viene a ser aplicada la responsabilidad penal, después de que hay reincidencia de responsabilidad administrativa, ya firmen las sentencias condenatorias administrativas. Y también estableció más adelante, en la asignación de la pena de multa por comparación a las penas privativas de libertad, el Senado estableció un escalón nuevo. Antes eran 2 escalones de multa en comparación con las penas privativas de libertad. El Senado introdujo un escalón intermedio para asegurar una mejor proporcionalidad ordinal de la multa en relación con las penas privativas de libertad del proyecto. Observó el señor ministro, el proyecto aprobado por el Senado elimina el delito de extorsión con cargo a su regulación en un proyecto de ley de estadio más avanzado. Y en materia de delitos concursales, el Senado introduce también algunas modificaciones de perfeccionamiento. La más importante de ellas es la sustitución del tipo amplio de insolvencia imprudente del artículo 463 aprobado por la Cámara de Diputados por un tipo bastante más restringido o más acotado de insolvencia y imprudencia, en que mantiene residualmente el ámbito dado por la Cámara de Diputados al delito, pero introduce antes 3 numerandos adoptados del anteproyecto de Código Penal del 2018, que lo que hacen es que ejemplifican cuáles son esas acciones contrarias a la administración racional de la empresa que se realiza en conocimiento de la insolvencia. Y también establece una mejor regulación de las hipótesis de participación de extraneus en la comisión del delito.
y le da una redacción más precisa y explícita a la situación que la superintendencia estima particularmente riesgosa, señor presidente, que es la existencia de profesionales que inducen mediante engaño a deudores sin conocimiento acabado de lo que están haciendo a incurrir en los delitos concursales como parte de un plan que le es ofrecido para enfrentar la situación de insolvencia, y introduce también una consecuencia específica de inhabilitación drástica para el ejercicio de la profesión respecto de los profesionales que intervienen en la comisión de estos delitos. En lo que respecta al Código Penal, además, señor presidente, se ha introducido una precisión en el delito de explotación para adecuar el alcance del tipo a las condiciones salariales, es decir, a la terminología del derecho del trabajo. Y eso en cuanto a las modificaciones del Código Penal. En cuanto a las modificaciones del Código Procesal Penal, como le expliqué al principio, todas estas modificaciones, Código Procesal Penal y Código Orgánico de Tribunales, originalmente versaban sobre el comiso de ganancias, y todas esas modificaciones fueron tomadas por el proyecto de ley sobre delincuencia organizada e introducidas en ese proyecto de ley. Por lo tanto, correspondía eliminar esas disposiciones de este proyecto para no generar la redundancia. Y no obstante, dada esa incoherencia entre Código Procesal Penal y Código Penal en lo relativo a la destinación de los bienes decomisados, se mantiene un artículo 468 bis del Código Procesal Penal, un nuevo artículo 468 bis, que aprovecha de especificar con entera claridad que el destino de los bienes decomisados cuando procede el comiso de ganancias o el comiso sin condena previa, esa es la novedad que introduce esta regla, va a fondos generales de la nación y no tiene por objetivo, digamos, acumular las arcas de la corporación administrativa del Poder Judicial. Y por eso también en el artículo 469 del Código Procesal Penal se introduce esa precisión para establecer la diferencia entre los bienes decomisados por comiso de ganancia, comiso sin condena previa, 468 bis, y el régimen general de comiso, que básicamente se refiere al comiso de instrumentos con condena previa, artículo 469, respecto del cual no varía la destinación que prevé el derecho actualmente vigente. Entiendo que ese es mi cometido por el momento, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. A continuación, según el orden que se preestableció, va a exponer el profesor Gonzalo Medina, que también es doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile. Don Gonzalo. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, no solo saludarlo a usted, sino a todos los integrantes de la comisión presente y también al señor ministro que se encuentra presente en el lugar y a todas las demás personas que concurren hoy día a la sesión. Me corresponde referirme específicamente al artículo 51 que está en las páginas 72 a 77 del comparado que sus señorías tienen ahí a la vista. Estas son modificaciones que se refieren a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Lo primero que hizo el Senado, señor presidente, fue agregar entre los delitos que originan responsabilidad penal para las personas jurídicas a cuerpos normativos que en la tramitación aparecieron o que habían quedado fuera, que se refieren al título segundo de la Ley 17.798 sobre control de armas, y se menciona específicamente también el 411 quater, la trata de personas con fines de explotación laboral, con trata de personas con fines de explotación sexual, que no estaba, y los artículos 448 septies y octies del Código Penal, que se refieren a el robo o hurto de madera, figuras que aparecieron durante la tramitación legislativa, fueron incorporadas a la Ley 20.393, y de esa manera queda conciliada el Estado la Ley 20.393 en cuanto a los delitos que originan responsabilidad.
La segunda modificación es en el artículo 3º de la ley 20.393, que intercala en el inciso primero la frase "en el marco de su actividad", que se refiere a que los delitos que sean cometidos por personas naturales y que den lugar eventualmente a la responsabilidad penal de la persona jurídica han de ser aquellos delitos cometidos en el marco de la actividad de las empresas. De esa manera el Senado continúa ya con la línea que originalmente la Cámara de Diputados tenía cuando fijó los elementos del modelo de prevención referidos al giro y actividad de la empresa. Esto es simplemente también hacer la misma mención para que quede de manera coherente el modelo de imputación en materia del modelo de responsabilidad. Enseguida también se modifica la ley 20.393 en el artículo 4, que establece el modelo de prevención, que el Senado lo hace en dos sentidos. En una parte agrega en el inciso primero, clarificando cuál es el efecto de contar una empresa con un modelo de prevención adecuado que cumple todos los requisitos que la propia ley señala, clarificando que es para efectos de eximir la responsabilidad penal. Y el mismo artículo 4 es modificado también en la medida en que el Senado agrega un nuevo numeral 4 entre los requisitos que se le exige a una empresa para que su modelo de prevención de delitos se considere adecuado, estableciendo la obligatoriedad o la necesidad de contar con evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento, actualización a partir de tales evaluaciones, de tal manera de tornar más vivos y exigentes los modelos de prevención de delitos. Y por último, se modifica también por el Senado la ley 20.393, agregando un inciso final al artículo 20 que regula la investigación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues si bien se habría agregado por la Cámara de Diputados que la investigación también podría iniciarse por denuncia o querella, y la idea de acción pública que existe también para delitos contra la función pública y la probidad administrativa, se agrega un inciso final que dice que todo aquello se entiende sin perjuicio de lo que la ley establezca sobre el ejercicio de acción penal por el respectivo delito en términos de la consideración que existe a regímenes especiales del ejercicio de la acción penal, y dejar de esa manera también la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas compatible con los regímenes excepcionales que pueden existir en esta materia. Esas son, señor presidente, las materias en que el Senado introdujo modificaciones en la ley 20.393. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Medina. Entiendo que para cerrar la intervención de los profesores le voy a ofrecer la palabra a don Antonio nuevamente, según me indica José Pedro. Sí, presidente, un minuto. Profesor Silva, sí. Cuénteme. Chequear un minuto, Antonio, que ahí está profesor Bascuñán. Ok. Profesor Bascuñán, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En lo que sigue de las disposiciones que contenía el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado en materia, perdón, no le corresponde a Fernando, perdón, delito de mercado de valores, José Pedro. Tuvo que salirse Fernando, profesor Bascuñán. Disculpe, eso no lo tenía previsto. Tratándose de los delitos en relación con el mercado de valores, básicamente los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Mercado de Valores, introducidos reformulados por el proyecto. En el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, lo que hacía en esta materia era dar una nueva sistematización de delitos ya existentes, más que introducir una regulación completamente nueva de esos delitos, y en esa sistematización también dar un orden proporcional de las penas que fuera más adecuado a la distinta gravedad de los supuestos. En ese contexto, las modificaciones introducidas por el Senado, que fueron modificaciones casi todas ellas solicitadas por la Comisión para el Mercado Financiero, lo que tienen por objeto es actualizar la regulación que había sido aprobada por la Cámara de Diputados con los nuevos términos de la Ley 18.045 en virtud de su última reforma legal. Y entonces se introducen hipótesis que antes no existían,
y que hoy en día existen en el derecho, pero no existían en el derecho vigente, pero no existían en el proyecto. También se adecúa a la terminología, sobre todo de los auditores externos, a la nueva terminología de la Ley de Mercado de Valores. Y finalmente el Senado introduce en el artículo 165 de la ley una distinción importante entre la regulación del insider trading administrativa como un hecho ilícito por infracción de deber fiduciario y la regulación del insider trading también administrativa en el... Como les decía, la regulación del insider trading, que es una cuestión importante en la Ley de Mercado de Valores, lo que el Senado introdujo en el artículo 165 fue una diferenciación entre su regulación como atentado a infracción a deber fiduciario y su regulación como atentado o abuso de mercado. Y con eso lo que hace es que clarifica también la doble significación del ilícito administrativo, porque tratándose del delito de insider trading, conforme a la decisión de la Cámara, que el Senado mantiene inalterada, lo que se sanciona es su concepción como abuso de mercado. Tratándose de los delitos societarios, el Senado también, en virtud de consideraciones hechas valer por la Comisión para el Mercado Financiero, el Senado da una regulación más precisa al delito de falsedad de la información que proporcionan administradores y también auditores en relación con la sociedad anónima, y también introdujo una modificación importante en el nuevo delito de abuso de posición de control en la sociedad anónima. Este es un delito inexistente hasta el momento en el derecho chileno, que la Cámara de Diputados introdujo tomando como referente el Código Penal alemán. El Senado lo que hizo a la luz de la regulación de la Cámara fue primero distinguir entre directores como autores directos, dado que ellos tienen el poder jurídico para tomar esa decisión, y el resto de los intervinientes como los controladores de la sociedad, que no tienen el poder jurídico formal de tomar la decisión en el directorio, pero que o bien determinan esa decisión por su posición de control, o bien concurren a su ejecución en la Junta de Accionistas, y también precisó el tipo requiriendo todos los elementos del delito español, que básicamente son el abuso de la posición dominante, el perjuicio de los demás socios y la ausencia de beneficios para la sociedad. Todos quedaron especificados, en particular el que el perjuicio tiene que referirse a todos los demás socios. En lo que respecta a las modificaciones del artículo 56, las modificaciones a la ley del lavado de dinero, como dije al inicio de la exposición, señor presidente, estas modificaciones fueron introducidas en virtud de una presentación de la unidad financiero que pidió actualizar el delito de lavado de dinero, incorporando dentro del catálogo de figuras base del lavado de dinero a diversos delitos extractivos con impacto en el medio ambiente. Eso viene en la regulación final del artículo en cuestión, y también establecer una regulación más racional de los delitos de contrabando, que en la regulación antigua, que es la actualmente vigente, se refieren a los casos menos graves, y restringirla en cambio a los casos más graves de contrabando. Eso fue introducido en la unidad de análisis financiero. En el artículo 58 del proyecto se encuentran los delitos que son introducidos en la ley 20.417, que es la ley de la superintendencia. Aquí de lo que se trata es de delitos que se refieren al flujo de información, son delitos de falsedad en el artículo 37 bis, pero en el artículo 37 ter son delitos de obstrucción a la fiscalización por parte de la superintendencia. Este es un nuevo delito, el 37 ter. El 37 bis mantiene con una mejor diferenciación las hipótesis aprobadas por la Cámara de Diputados. El 37 bis que se introduce en la ley 20.417 es novedoso, se refiere a las obstrucciones, y es considerado, eso sí, como una hipótesis menos grave que la hipótesis anterior, que es considerada como una hipótesis más grave, de atentado al régimen administrativo de control del medio ambiente. A partir del artículo 60,
señor presidente, lo que se tiene es la modificación que el proyecto aprobado por el Senado introdujo en las reglas relativas a al control de la acción penal por parte de las agencias fiscalizadoras. Como se expuso originalmente, la Cámara de Diputados, por indicación de los señores diputados, estableció 3 reglas distintas que preveían las condiciones bajo las cuales el Ministerio Público podía entrar a conocer de la acción penal y ejercerla a pesar de la falta de concurrencia de la voluntad de las agencias fiscalizadoras. Esas agencias eran Fiscalía Nacional Económica, Servicio de Impuesto Interno y Servicio Nacional de Aduanas. El Senado elimina esas reglas y por lo tanto deja el derecho actualmente existente en las mismas condiciones con cargo a una regulación futura de la coordinación de la coordinación, digo, de las actividades de investigación. Y en lugar de eso, a partir del artículo 60, del artículo 60, lo que hace entonces el proyecto es que introduce algunas reglas relativas a condiciones de lo que se llama de delación compensada y también reglas relativas al uso de información, sobre todo tratándose de información recabada por la Fiscalía Nacional Económica respecto de la investigación penal, que son todas reglas que lo que tienen por objetivo es resolver los problemas más urgentes de concordancia de las 2 investigaciones mientras no se establezca un régimen nuevo que lo resuelva cabalmente. El artículo 60 establece para la reforma, esto es un nuevo artículo también, establece para la reforma de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, establece una regla de vacancia legal. Esta es una regla que no existía en el proyecto aprobado por la Cámara, pero que es una regla considerada muy importante por las empresas, dada la envergadura de la reforma a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica que trae consigo el proyecto de ley. Se solicitó que se estableciera un plazo de vacancia legal, que es un plazo de 1 año, el que está establecido para precisamente el artículo 50, que es el que introduce las modificaciones en la ley 20.393. Y luego se han establecido reglas que uno puede decir que son reglas de derecho transitorio para la aplicación de las nuevas reglas relativas a las consecuencias jurídicas aplicables a las personas individuales por responsabilidad penal por la Comisión de Delitos Económicos, una regla de monitoreo telemático y luego tenemos reglas de atenuantes por cooperación eficaz. Perdón. Y tenemos también una regla que establece, que es una regla que se refiere en el artículo 65, que es una regla que se refiere a la solución transitoria, intermedia, respecto de la colusión, mientras no se regule adecuadamente la coordinación entre la investigación administrativa, Fiscalía Nacional Económica, y la investigación penal, Ministerio Público, por el delito de colusión. No hay responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de colusión. Esto es por decirlo así, una cuestión, por decirlo así, señor presidente, de concesión al realismo práctico procesal, sacrificando una congruencia abstracta o conceptual, porque evidentemente el delito de colusión no puede dejar de ser considerado como un delito económico. Y conforme a la decisión del proyecto, todos los delitos económicos también son delitos que generan responsabilidad penal de la persona jurídica. Y por lo tanto no se puede conceptualmente exonerar o eximir al delito de colusión de ese estatus. Sin embargo, dadas las enormes dificultades que traería el establecimiento de una responsabilidad penal de la persona jurídica en relación con las sanciones administrativas
que están, aunque están en sus propios términos diseñadas para ser aplicables a cualquiera, sin embargo están evidentemente pensadas con más propiedad para ser aplicadas a personas jurídicas y también atendiendo a las dificultades de los procedimientos administrativos, es que se establece la ausencia de responsabilidad penal respecto al delito de colusión mientras no se establezca la regulación completa. Se mantienen los delitos relativos, perdón, las reglas relativas a la aplicación temporal de las normas introducidas por el proyecto, que fueron reglas aprobadas por la Cámara de Diputados, con el agregado de un inciso específico que establece una forma de hacer efectivo el comiso previo a la entrada en vigencia de la ley, con algunas de las reglas del comiso de ganancia para hacer conmensurables las dos instituciones y de ese modo resolver los problemas que podrían generarse en la práctica por falta de orientación precisa para ser coherentes el nuevo régimen de comiso de ganancia con el viejo régimen de comiso de efectos. Eso sería, señor presidente, en lo que respecta al resto de las disposiciones del proyecto de ley. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, en líneas generales, este es un proyecto de ley bastante interesante y positivo. Existe efectivamente un problema en lo que tiene que ver con delitos económicos respecto de bajas penas, muchas de ellas que terminan cumpliéndose en libertad, y tal como los republicanos lo hemos dicho siempre, siendo partidarios de la mano dura, eso tiene que aplicarse para todo tipo de delitos y es bueno que aquí estemos avanzando en esa dirección y espero que también avancemos en esa dirección respecto de otros delitos que tienen particularmente aterrorizado a todos los chilenos. Ahora sí, sin perjuicio de eso, hay una preocupación que tenemos respecto a una de las normas en particular y me gustaría pedirle a los profesores que han expuesto, también al ministro por su intermedio, señor presidente, que nos pudiesen explicar mejor cómo funciona esto. Tenemos una norma que es acá el nuevo artículo 24 bis que se estaría incorporando, que dice por el comiso de las ganancias, habla en el fondo en distintos artículos del comiso de las ganancias. 24 bis, esto está dentro del artículo 48 número 2, yo estoy viendo el comparado mío, no sé, página 19 ya. Vamos a volver aquí para estar viendo todo lo mismo. Perdonen que me demore un poquito, estaba viendo un documento nuestro ahí. Del comité, perdón. Ya, entonces aquí en el artículo 48, número 2, básicamente se explica un poco en qué consiste esto del comiso, para que todos estemos en la misma página. El comiso entonces de las ganancias sería una herramienta para privar a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito o bien para o por perpetrarlo. O sea, básicamente todo aquello que una persona ha ganado por o obtenido ilícitamente por la comisión de un delito. Hasta ahí, impecable, no hay problema. Pero nos encontramos que en otra norma, si no me equivoco, esto es el artículo 41, se habla aquí de, y lo comentó el profesor Bascuñán, este comiso de las ganancias sin condena previa. ¿Ya? Para entender esto, sin condena previa, estaríamos hablando de dos escenarios posibles, entiendo yo. Uno, un escenario en el cual se está desarrollando un juicio, todavía no existe una condena, está pendiente la condena, pero se podría establecer el comiso de las ganancias antes de que exista esta sentencia judicial condenatoria. O absolutoria, vale decirlo. Claro. Pero también aquí, por la redacción de la norma, y eso es lo que me cabe la duda, entiendo que surgiría la posibilidad, de todas maneras, de que se establezca el comiso de ganancia en caso de condena absolutoria. Entonces, la idea y lo que no logro entender yo, quizás en el fondo no esté captando bien el sentido de fondo, porque es bien extraño que reflexionemos sobre la posibilidad de establecer una norma de estas características. O sea, alguien que pudiera ser investigado por un delito que finalmente se establece que es inocente, de todas maneras el Estado se apropia de parte de, en este caso ya no serían sus bienes, no serían los bienes que ha obtenido por la comisión de un delito, porque un tribunal resuelve que no hay delito, o no ha habido delito todavía establecido
aplicaría en ese sentido presunción de inocencia. Entonces el Estado se estaría básicamente expropiando de cierta forma indirectamente los bienes de una persona que hasta ese momento no se ha establecido que haya cometido delito alguno. Entonces quiero entender bien cuál es el sentido. Quizás el profesor Bascuñán puede explicarlo mejor, o quizás otro de los profesores que está aquí presente, quizás el ministro de Justicia, por su intermedio presidente, pueden explicar mejor cuál es el sentido y razón de ser que se establezca un comiso de ganancias sin condena previa, o sea, sin la necesidad que previamente se establezca que efectivamente ha ocurrido el delito por el cual estaría el Estado tomando posesión de estos bienes obtenidos ilícitamente, y por lo tanto, de cierta forma, estamos partiendo por el final. Eso es lo que estoy entendiendo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra respecto a esta pregunta. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Por fin terminamos un proceso que ha sido largo y por suerte el Senado sacó un proyecto de ley que trabajamos durante mucho tiempo al interior de esta comisión en el periodo pasado. Y yo veo que hay avances, efectivamente, cada vez que aumentábamos penas, cambiamos el Código Penal, endureciendo muchas de las penas que existen, bajando algunos de los beneficios, siempre quedaba una pata coja que dice relación con los delitos de carácter económico, donde los delincuentes muchas veces terminaban con clases de ética, siendo tan delincuentes como cualquier otro criminal. Y obviamente lo que hoy día sale de esta comisión es un verdadero avance. Este significó un trabajo transversal de todos los sectores. Esto no quiero atribuírselo a un sector, porque claramente fuimos muchos y de diferentes sectores los que propiciamos en esto, y la participación activa tanto del gobierno pasado a través de sus parlamentarios y de la oposición del gobierno anterior. Logramos llevar adelante, gracias también al apoyo espectacular de los profesores que han estado permanentemente preocupados de esto, de un tremendo proyecto que va a cambiarle el rostro al sistema penal, procesal penal, y en particular el ámbito de las sanciones. Y una de las normas que peleamos con mucha fuerza al interior de esta comisión, en una discusión bastante acalorada en su momento, fue respecto al tema de las acciones penales institucionales, donde se le privaba al Ministerio Público, si es que no concurría la institución que llevaba adelante el proceso de investigación, de llevar adelante la apertura de una investigación criminal. Y eso fue un tremendo aporte. Yo entiendo que el Senado quitó esta posibilidad y que existiría el compromiso del Ejecutivo de llevar adelante a través de otro proyecto de ley una norma que permita salvar esto, que a mi gusto es una injusticia. Yo creo que el Ministerio Público tiene todo el deber y tiene todo el derecho de llevar adelante la investigación criminal de cualquier cosa sin necesidad de contar con el patrocinio penal de las instituciones que llevan adelante los controles en esos ámbitos. Por ejemplo, cuando hay un delito tributario, si no tiene la concurrencia del Servicio de Impuestos Internos, no puede llevar adelante la investigación. Y lo mismo con varias otras organizaciones. Y eso yo creo que es un retroceso en la reforma que viene desde el Senado. Me gustaría saber, el ministro me decía que existe alguna posibilidad de solucionar eso a través de una norma transitoria, y que efectivamente, tal cual se comprometió en el Senado, esto significaría una ley aparte para poder solucionar este impasse. Pero yo conozco ya esa respuesta, ministro, discúlpeme que lo diga, que lo vamos a analizar en una norma posterior. Cuando se dice eso van a pasar 10 años más y no vamos a tener ninguna norma posterior que solucione un problema para mí obvio. Yo creo que el entregarle la potestad de inicio de investigaciones criminales a el Ministerio Público es lo que corresponde, independientemente de la voluntad muchas veces política de las instituciones que tienen también esta potestad de llevar adelante acciones penales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Se ofrece la palabra. Diputado Longton, para terminar la ronda de preguntas. Gracias, presidente. Sí, tengo algunas preguntas en relación al proyecto. Este proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara, así que yo creo que no hay duda respecto al apoyo transversal que tiene. Solamente hacer algunas apreciaciones
Lo conversaba recién con el ministro fuera de la sesión. A mí me llamó mucho la atención la columna de un profesor de Derecho de la Universidad Católica, Alex Van Bessel, que más allá del análisis subjetivo que haga respecto de lo disuasivo que no son las penas, yo me fijé principalmente en algunos aspectos en específico de su crítica y quería hacer preguntas en relación a eso. Primero, presidente, me llama la atención parte de la crítica del profesor, es que señala que la cárcel efectiva contra infractores primerizos por delitos de mediana gravedad podría ser incluso más alta que penas a personas que cometan delitos de índole sexual o que agredan con intención de matar a otra persona. Eso creo que podría ser desproporcionado desde el punto de vista de la gravedad del delito, del tipo penal por el cual una persona está acusada. Quisiera saber la opinión con respecto a eso, sobre todo cuando se trata de un autor primerizo, señala el profesor, de una sola apropiación indebida. Obviamente que eso sería absolutamente desproporcionado en relación a la gravedad del delito. Lo otro, presidente, es en relación a las redacciones. El profesor hace una crítica interesante que habla respecto... Yo siempre he sido crítico de las redacciones amplias y de interpretación libre, como señala el profesor, es decir, conceptos ambiguos que le entreguen demasiada discrecionalidad al juez para efectos de poder aplicar una determinada pena. Y acá el profesor hace una crítica en específico respecto, por ejemplo, cuando habla de como una superagravante de las que implican automáticamente cárcel efectiva, consiste en el hecho de haber afectado abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable o el delito societario de entrega de información incompleta. No solo falsa, incompleta. Y no sabemos qué significa incompleta. Respecto a los delitos, al proyecto de ley de datos personales también fue una discusión aquello respecto a la multa, es decir, ¿qué es incompleta? ¿Es suficientemente grave entregar información incompleta? Y sobre todo porque es a través de un reglamento y no a través de la ley. Eso es otra pregunta, presidente, sobre todo respecto a la amplitud de esos conceptos. Lo otro es en relación a las agravantes. El profesor hace una crítica respecto a la cantidad de agravantes, es decir, que ya no siquiera es un bis, no es un bis, sino un tris in idem. Y eso obviamente respecto, dependiendo de la posición de la persona, podría obviamente afectar, ser desproporcionado en relación a las aplicaciones de agravante de acuerdo a las reglas generales, aplicarle más de un agravante. Y por último, presidente, se incorpora un nuevo delito de abuso de posición dominante de tipo societario. ¿Cómo conversa esa norma que es nueva en nuestra legislación penal? ¿Cómo conversa esa norma con la de administración desleal que está en el 470 del Código Penal, entendiendo que pueden ser conductas similares, es decir, afectar obviamente económicamente o de acuerdo a la administración a los demás socios por una práctica desleal respecto a la administración de los mismos recursos? Podría haber un concurso de delitos. ¿Cómo distinguimos entre un delito y otro considerando que pueden atender a fenómenos similares? Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Locton. Entonces le voy a ofrecer la palabra para dar respuesta a los requerimientos del diputado Sánchez, que es en relación con temas de comiso, las acciones institucionales que planteaba el diputado Ilavaca y lo que ha referido el diputado Longton, al profesor Hernández en primer lugar y luego al profesor Billenman. Profesor Hernández. Sí, muchas gracias, presidente. Respecto de la preocupación del diputado Sánchez, a ver, se trata de lo siguiente. En un ordenamiento jurídico en donde el comiso ha sido tradicionalmente solo una pena, uno puede entender naturalmente la preocupación y la perplejidad que produce. En el resto del mundo hoy es algo absolutamente normal que exista comiso sin condena, pero que haya una cierta tradición. Que todavía no existe entre nosotros. Y yo diría que la manera más sencilla de entenderlo es lo siguiente. Hay muchas razones por las cuales, habiendo absoluta claridad respecto de la comisión de un hecho ilícito, esto es, de una infracción legal objetivamente considerada, hay muchas razones por las cuales en la práctica puede no haber una condena penal. Y esas razones son completamente azarosas y que están muy bien para los efectos, ¿cierto?, de que no se le imponga una condena penal a una persona, pero que no hablan de ninguna forma en favor de que quien intervino o quien se ha beneficiado del hecho ilícito pueda conservar las ganancias que obtuvo a través de ella. Y pongo un ejemplo.
puede ocurrir que conste inequívocamente que se ha cometido un hecho que realiza íntegramente las exigencias objetivas de un tipo penal, y sin embargo el condenado muere o cae en enajenación mental antes de que pueda ser condenado. En esos casos no habrá condena. En esos casos, entonces, no procede el comiso, tal como está regido ahora, porque el comiso es una pena que supone condena. La cuestión es, ¿por qué en esos casos habría de conservarse en poder de esa persona, o más bien de sus herederos, qué sé yo, esas ganancias obtenidas por un hecho ilícito solo porque puntualmente no pudo haber condena? Lo mismo rige cuando, por las exigencias del estándar probatorio que rige en materia penal, más allá de toda duda razonable, consta suficientemente que las ganancias provienen de un hecho ilícito, se puede acreditar razonablemente, pero la participación, por ejemplo, del sujeto no se puede acreditar. Y de nuevo, esa es una razón para que no se le condene, pero no es una razón para que pueda conservar y aprovecharse de las ganancias que proceden de esos hechos. Si uno mira en el artículo 41, diputado Sánchez, puede apreciar que las razones en las cuales se señalan en el artículo 41, las razones o los supuestos bajo los cuales procede, no obstante que haya sobreseimiento definitivo o incluso sentencia absolutoria, y en las cuales no obstante eso procede el comiso sin condena, son precisamente casos en donde ni el sobreseimiento ni la absolución se fundan en la inexistencia del hecho ilícito. Es decir, se va a tratar siempre de hechos que deben acreditarse como hechos ilícitos, y esa es la razón por la cual procede el comiso. En otros países, y uno podría pensar en eso, esto es básicamente una cuestión práctica legislativa, en otros países exactamente el mismo mecanismo está previsto, pero no en la ley penal, sino en una ley civil, en una ley administrativa. El efecto es absolutamente el mismo. Hay que acreditar un hecho ilícito, y acreditado que sea, aunque no haya condena, bueno, esas ganancias caen en comiso. Eso es lo que puedo decir respecto de ese punto. No sé cómo seguimos. Sí, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, solo aclarar que la norma del comiso sin ganancia ya viene aprobada por la Cámara. Esto es lo relevante. Lo segundo, tal como explicó el profesor Bascuñán, lo que incorpora el Senado en esta parte es la concordancia con la referencia al artículo 24 ter del Código Penal, que es la norma que se incorporó en la modificación del Código Penal producto de la ley de crimen organizado que actualmente está en el Tribunal Constitucional en control preventivo. Entonces, técnicamente esta es una norma de coherencia que no altera lo que ya aprobó sustancialmente la Cámara, salvo que alguno de los profesores me corrija sobre este punto. Muchas gracias, señor ministro. Sí, por supuesto. Además, hacer presente que mañana se promulga la ley de persecución contra el narcotráfico. Ojo con eso. Profesor Bascuñán. Sí, complementando la intervención del profesor Hernández, señor presidente, y también para otorgar más información al diputado Sánchez. En los casos de comiso sin condena no hay una indefinición procesal de las condiciones bajo las cuales se produce o se decide el comiso sin condena previa. Es decir, se cierra la investigación penal por sobreseimiento temporal definitivo o absolución, y luego se va a una audiencia de comiso sin ganancia, que es un nuevo trámite, un nuevo procedimiento cuyas reglas son introducidas en el Código Procesal Penal. Y esa audiencia de comiso sin ganancia tiene una estructura de requerimiento, contestación, discusión, prueba y sentencia. Y también sus reglas de valoración de la prueba y sus reglas de controversia. Por lo tanto, todo lo que se refiere al comiso de la ganancia sin condena previa tiene un lugar procesal de debido proceso también asegurado por el proyecto de ley. Eso formaba parte originalmente del proyecto de ley de delitos económicos y actualmente forma parte del proyecto de ley de criminalidad organizada. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, profesor Bascuñán. Sobre el punto, diputado Sánchez. Sí, solo sobre el punto, presidente, muchas gracias. Solo para pedirle al profesor Bascuñán profundizar un poco más ahí. Y esto probablemente fruto de mi ignorancia, la duda nomás, que es, bueno, si es que no ha habido sentencia condenatoria, o sea, por lo tanto, no se ha establecido la comisión efectiva del delito, se pasa entonces a estas audiencias para efectos del comiso. El profesor decía que tiene una parte probatoria. ¿Qué es lo que debería probarse ahí? Para entender bien, porque si es que ya en el juicio de fondo, no se estableció el ilícito base cometido ahí, ¿qué es lo que debería demostrarse en este caso y por qué sería más fácil o más viable o en qué cambiaría lo que se debe probar en esas audiencias que permitiría lograr, en tal caso, el comiso, pero que no habría permitido lograr el establecimiento del delito económico base en este caso? Gracias. Efectivamente, en la investigación penal que termina por sobreseimiento temporal en ciertas causales, definitivo en ciertas causales o absolución por ciertas razones, por supuesto, no en las que termina por razones que son incompatibles con la existencia de un hecho ilícito y de la existencia de ganancias provenientes de él. Pero en esos casos, esa información, por supuesto, que puede ser utilizada también como prueba en la audiencia especial de comiso de ganancias sin condena a prueba. Diputado, para nada ignorancia, sino que por su conocimiento me es fácil explicarle en qué consiste. El proyecto lo que hace, lo que hacía en el comiso de ganancia general, que ahora lo hace la ley de criminalidad organizada, es que declara y establece, estipula, o sea, regula al comiso de ganancia como una consecuencia civil proveniente del hecho ilícito. Y entonces lo que hay aquí es, por decirlo así, un enriquecimiento ilícito de derecho público. Y el decomiso procede por eso, por la ilicitud del enriquecimiento. Luego lo que tiene que probarse es la existencia de un hecho típico y antijurídico, la existencia de ganancias y la conexión causal entre las ganancias y la comisión del hecho típico y antijurídico. Lo que sucede es que no hay personas individualmente responsables por las distintas razones que explicó el profesor Hernández, que son sencillamente eventuales. Si concurren esas razones, no habrá un individuo a quien atribuir responsabilidad penal por ese hecho típico y antijurídico que generó ganancias. Pero existiendo la prueba respecto de ese hecho típico y antijurídico, y digamos, existiendo la evidencia y existiendo evidencia de que hay ganancia, normalmente va a ser el caso, diputado, en que ya hay decomiso por medidas cautelares por incautación. Entonces se va a discutir en esta audiencia especial de comiso de ganancias sin condena previa la existencia del hecho ilícito, y entonces es un hecho típico y antijurídico, la existencia de ganancias y la conexión causal entre las ganancias y la comisión del hecho. Esos son los objetos de prueba que tienen que formar parte del requerimiento que haga el Ministerio Público o el querellante particular, y respecto de los cuales se va a producir la controversia en la audiencia, y respecto de esos puntos, por supuesto, tiene que producirse la prueba con un estándar de evidencia preponderante, que es el estándar general de prueba del sistema jurídico chileno. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Profesor Billerman, si va a hacer cargo de la otra pregunta. Quería partir por contestar la pregunta Longton. Las preguntas del diputado Longton apuntan, esto por un intercambio que tuvo lugar en el diario, a probablemente uno de los núcleos de este proyecto. Por lo mismo me quiero tomar unos segundos para efectos de explicar cuál es el trasfondo, porque de otro modo no se explica muy bien cuál es la controversia. El trasfondo, lo que está de base como diagnóstico en este proyecto, es que el modo en que funciona la determinación de las penas en Chile, cómo se distribuyen las penas, es incompatible con un sistema de sanción real en ámbitos sancionatorios económicos en Chile. Y esto por particularidades del sistema chileno se replican de distintas formas en otros países, pero en Chile tiene cuestiones que son muy claras y que son compartidas por todos los actores. Básicamente, en Chile, para efectos, las penas, por cómo funcionan los tribunales, si una pena es impuesta bajo el rango de 5 años sin que una persona haya sido condenada antes, siempre le corresponde una pena sustitutiva. Los tribunales muy excepcionalmente se desvían de esa práctica, podrían hacerlo pero no lo hacen, siempre establecen también las penas en los rangos más bajos que pueden hacer. Hay distintos modos en que uno podría intentar cambiar esa práctica, pero eso no es un problema de una ley sectorial como esta, sino que más bien una cuestión general de Código Penal.
Siendo ese el caso, hay razones estructurales que hacen que los delitos económicos no sea extraño, que las penas que terminan teniendo lugar, esto se ejemplifica con la caricatura de las clases de ética, pero esa es solo la caricatura. La realidad que está detrás, que siempre terminan con remisión condicional por razones estructurales al sistema, ¿no? Las penas de los delitos económicos a veces son altas, específicamente, por ejemplo, en delitos tributarios son relativamente altas, pero nunca son suficientemente altas. Algunas excepciones, nunca son suficientemente altas para que pasen ese umbral. Particularidades de los delitos económicos hacen prácticamente, no imposible, pero extremadamente improbable que hayan condenas en los tiempos que son exigidos por la ley 18.216, por los tiempos para efectos de que cuenten como condenas anteriores para efectos de que eso gatille sanciones efectivas. Es extremadamente poco probable que se descubran en poco tiempo delitos económicos de esta clase. Estos son delitos que son de muy alto costo de imposición, de muy baja oportunidad de descubrimiento, y además, por la misma razón, generalmente no se aplican agravantes a estos delitos y se aplica un atenuante que es en casi todos los casos aplicable, la reprochable conducta anterior. Todo eso hace que el destino casi seguro de la perpetración, incluso de delitos graves económicos, termine siendo en el caso más grave posible remisión condicional a libertad vigilada. Hay algunas excepciones en el derecho chileno, o sea, en la práctica chilena que se han producido, pero son muy pocas dentro de las muy pocas condenas que se producen por estos ámbitos. Insisto, esto tiene lugar por razones estructurales, por cómo funciona el sistema penal chileno. El proyecto intenta hacerse cargo de esto estableciendo, no si ustedes quieren la solución draconiana o la solución ad hoc que se ha establecido respecto de algunas otras formas de criminalidad, diciendo, mire, ¿sabe qué más? Subo las penas extremadamente alto para que esto sea igual al homicidio, sea igual a las violaciones o algo por el estilo, o alternativamente, como lo hizo en su momento la ley Emilia, diciendo, aquí no se aplican penas sustitutivas, me da lo mismo lo que pasa. Nosotros no intentamos hacer eso, intentamos ofrecer una forma sofisticada y proporcionada en la cual permita, ¿no?, que dependiendo de cuáles son las circunstancias de perpetración de los hechos, en ciertos casos hayan penas efectivas, en otros casos hayan penas de reclusión parcial en el domicilio o en alguna otra parte cuando son delitos de menor gravedad, o hayan remisión condicional cuando son delitos menos graves, pero teniendo en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes que son propias del hecho, ¿no? Ese es, por así decir, el sello del proyecto, ofrecer ecuánimemente, no solamente agravantes, sino ecuánimemente atenuantes y agravantes relativas a delitos empresariales, a delitos cometidos en contextos empresariales, para efectos de permitir graduar justamente cuán graves son estos delitos y a partir de eso distribuir justamente cuando se requieren penas que son efectivas, cuando se requieren penas que son intermedias y cuando se requiere simplemente, como hasta hoy, remisión condicional como una especie de advertencia por la perpetración del primer delito. Aquí, insisto, comparar con los delitos comunes es engañoso. Uno, porque los delitos económicos no tienen ni debieran tener la entidad que tiene un homicidio o una violación, que necesariamente lleva a la cárcel por lo grave que son, ni al mismo tiempo son delitos en los cuales tienen flujos muy intensos, que tienen ciclos de repetición muy comunes, sobre el 70%, como tiende a lugar en los delitos contra la propiedad, ¿no? Este es un mundo distinto y es importante asumirlo en ese sentido. Yo entiendo la polémica con el profesor Van Bessel como una polémica en la cual él no está de acuerdo con esta premisa, no está de acuerdo con que uno debiera hacer diferencias, sino que todos los tratamientos debieran ser iguales, porque la igualdad ante la ley exige que uno siempre juzgue con las mismas atenuantes y agravantes y con más o menos los mismos sistemas, de otro modo se hacen diferencias, pero insisto, si uno hace eso, el resultado es el que conocemos, ¿no? No creo que el profesor Van Bessel tenga más diferencias frente a que esas. Por supuesto, le he hecho algunas críticas particulares que podremos en su momento discutir si son correctas o son incorrectas, pero lo que quiero que se fijen en este momento es el núcleo de esa diferencia. Nosotros lo que creemos que es importante en el ámbito de los delitos económicos ofrecer razones correctas para estos ámbitos, para graduar los delitos en más o menos intensos, que esto sea ecuánime, no sea cargado hacia un lado, intentando simplemente generar sensaciones de que esto va a ser muy duro, y que a partir de eso se puedan distribuir adecuadamente cuáles son las penas que se siguen para estos delitos. Respondo muy brevemente a la pregunta, o más bien, muy brevemente a la pregunta del diputado y la vaca respecto al régimen de acciones. Ahí lo que yo sé, pero probablemente el ministro Cordero puede dar información más precisa, es, en general nosotros profesores estábamos en desacuerdo con la idea de tener simplemente acción penal pública por razones de coordinación y por razones de que esto requiere un tratamiento orgánico más preciso. De otro modo se producen problemas de competencia entre agencias y eso es lo que uno no quiere. Lo que uno querría es que el Ministerio Público colabore con la Fiscalía Nacional Económica para perseguir con lo que corresponda cada caso, o que el Servicio de Impuestos Internos colabore con el Ministerio Público. Advertíamos que era muy difícil producir ese tipo de regulación en este ámbito, ya que requiere apoyo del Ejecutivo, y entendemos que el Ejecutivo está trabajando en esa línea ahora, pero nosotros no sabemos mucho más que eso. Creemos que esa es la forma correcta, que la forma correcta para tratar el problema que compartimos con ustedes
es tener proyectos que sean orgánicos y que hagan referencia a estas formas de coordinación, entregándole al sistema penal también competencia para efecto de hacerse cargo de este tipo de delitos. Sobre el contenido de lo que se viene a ese respecto, no estoy seguro qué es lo que habrá en este momento en el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Javier. Le ofrezco la palabra al ministro Cordero. Por su intermedio, señor presidente, las razones esgrimidas por el Ejecutivo durante la tramitación legislativa y particularmente las razones de la Fiscalía Nacional Económica como del Ministerio de Hacienda, que fueron dos tipos de observaciones distintas durante la tramitación de este proyecto de ley. En el caso del Ministerio de Hacienda, referido al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas, es tal como lo dice el profesor Billiman, por un problema de coordinación de acciones, esencialmente porque estos son casos donde para la persecución penal es clave y esencial la vía administrativa. Y por eso el Ejecutivo se comprometió, dado que la articulación de coordinación es mucho más allá que la regulación de la acción penal, se consideró que era necesario tratarlo en un proyecto separado específicamente por las complejidades para abordar las coordinaciones adecuadas, tal como consta en el informe de la Comisión de Constitución del Senado, donde está explicado en detalle el compromiso del Ministerio de Hacienda y la forma y modo en que lo está abordando. Pero adicionalmente, en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, el proyecto, como consta en el comparado en la página 104, lo que buscó fue establecer mecanismos de coordinación precisamente para los aportes esenciales durante la investigación y además para aquella atenuación dispuesta, que fue un mecanismo de coordinación que se pudo establecer para esta parte del proyecto en relación específicamente a los casos de la Fiscalía Nacional Económica. Por la envergadura, por su intermedio, señor presidente, de las modificaciones que no son simplemente de acciones, porque sino que significa coordinación de competencias, es que se consideró adecuado tener un tratamiento distinto a las regulaciones sustantivas que tiene el proyecto de ley de delitos económicos y contra el medio ambiente. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que este proyecto de ley tiene discusión inmediata. Sin perjuicio de eso, para nosotros siguen las inquietudes, hablo de nosotros porque no solo yo, sino que todo el equipo con el que hemos estado trabajando en este proyecto de ley siguen las inquietudes respecto del comiso y me gustaría que tengamos la oportunidad de conocer al menos la opinión de la Corte Suprema. Entonces yo no sé si por su intermedio estará la voluntad del ministro por su representación del Poder Ejecutivo, de retirar esta urgencia para que podamos pedir un informe al respecto de la Corte Suprema. Este es un proyecto de ley que ya lleva largo tiempo, o sea que nos esperemos unos días más, un par de semanas más, no creo que vaya a ser una gran diferencia, para que podamos votar todos con la tranquilidad de que este aspecto efectivamente está resuelto y no genera un problema que podría terminar siendo mayor por la interpretación que esto eventualmente pueda terminar dándose. Vuelvo a precisar el hecho de que se puedan dar comisos sin condena previa. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Ministro. Por su intermedio, señor presidente, es voluntad del Ejecutivo mantener la discusión inmediata por la importancia que tiene este proyecto de ley, sin perjuicio para lo planteado por el diputado Sánchez, adicionalmente lo que le han explicado los profesores. Consta, pero lo podemos revisar con detalle, la opinión de la Corte Suprema en materia de comisos, tanto en este proyecto de ley como en el proyecto de ley de criminalidad organizada, que es la norma espejo de este proyecto. Esto es bien relevante. Las normas de comiso ya fueron aprobadas por este Congreso en ese proyecto y lo que hace en esta parte el proyecto es una adecuación de coordinación y, en segundo lugar, tal como ha explicado el profesor Bascuñán, la regulación procedimental, que fue un debate que existió al interior de la Comisión de Constitución del Senado. Por la importancia y las características de este proyecto, esas son las razones que le llevan al Ejecutivo a mantener su discusión inmediata, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Yo quisiera hacerme cargo de eso, porque lo vimos en comisión, el tema del comiso, lo discutimos largamente. Yo entiendo que puede existir, como planteaba el profesor Hernández, este tema casi contraintuitivo de una sanción sin condena previa de comiso, pero tal como explicó tanto el profesor Hernández como el profesor Bascuñán, claro, estamos frente a un hecho típico y antijurídico y la culpabilidad porque es demente, porque es inimputable, porque falleció, no se da. Yo ofrezco que podamos debatirlo, discutirlo. De hecho, el día de mañana
está invitado otro profesor Bambice, que justamente ha sido crítico respecto a este proyecto para poder resolver esas consultas, sin perjuicio también de pedirle al propio ministerio que coordinemos alguna reunión junto con los asesores que así lo estimen del caso para poder absolver ese tipo de consultas y poder sancionarlo mañana. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, podemos, ministro, disculpe, pues el equipo del diputado Sánchez tiene esa inquietud, si durante el transcurso de la tarde, pues los asesores están acá, pudieran reunirse para poder absolver esas dudas que tengamos, cosa de mañana ya poder discutirlas el día de mañana. Hoy a la tarde. Hoy y mañana, porque el miércoles tenemos comisiones unidas. La idea es poder sacarlo hoy día, o sea, sacarlo mañana con estas nuevas dudas. La disposición del Ministerio de Justicia justamente avanzar con los equipos para que también de manera transparente mañana lo podamos contrastar con las opiniones de un crítico respecto a este proyecto que es el profesor Bambice. Y, por ejemplo, es que mañana tenemos 1 hora de sesión, entonces por eso hay que anticiparlo. Tenemos plazo hasta el día jueves. Entonces, la idea es poder, como tenemos el día miércoles, no podemos tener sesión, esto es un tema más bien administrativo, porque tenemos comisiones unidas de reglas de uso de la fuerza. La idea es poder acotarlo el día de mañana, máxime poder discutirlo el miércoles en paralelo a la sala, pero yo creo que si podemos resolver estas consultas ahora, estas dudas que legítimamente tiene el diputado Sánchez con el equipo del Ministerio de Justicia, y podemos mañana, junto al profesor que ha propuesto el diputado Longton, absolver esas dudas, poder, y eso es lo que voy a hacer como presidente, vamos a sancionarlo el día de mañana. Diputada Giles. Gracias, presidente. Sí, yo quiero apoyar su moción y pedirle que acordemos que lo resolvamos mañana. Yo creo que sería suficiente con lo que se ha planificado, ¿cierto? Que mañana vamos a tener un contradictor y me gustaría pedirle que lo sometamos al acuerdo, porque me parecería muy mal que el miércoles tuviéramos una sesión paralela a la sala. Yo trataría de evitar eso y además creo que esto, por lo que hemos visto, podemos despacharlo viendo las dudas ahora y con la sesión de mañana y me imagino que lo que vamos a hacer es entregar un informe a la sala, ¿cierto? Esto no es con votación y por lo tanto yo le pediría, presidente, que lo acordemos ahora. De todas maneras, diputada, sin perjuicio de ser facultad de este presidente, lo que quiero hacer es el día de mañana, había consideración que las dudas han sido debidamente absueltas, salvo la que plantea legítimamente el diputado Sánchez, que lo va a ver ahora con el equipo de justicia y también del diputado Longton. Lo vamos a discutir el día de mañana y sancionar el día de mañana. Recordar que conforme al artículo 120 del reglamento, como estamos en tercer trámite constitucional, de manera extraordinaria lo estamos viendo en comisión, y lo que tenemos que hacer nosotros es pronunciarnos por el producto de esta discusión de los alcances de la modificación e informarlos en sala. Y eso lo vamos a hacer de todas maneras el día de mañana. ¿Les parece? Ok. Diputado Longton. Sí, presidente, igual mañana nosotros tenemos 1 hora, por lo tanto va a exponer el profesor, que ojalá venga, si no, bueno, propondremos a alguien más. Si no leemos el Mercurio. Si no leo el Mercurio, claro. No, porque ya terminó ya la... Sí. De hecho, ayer dieron por terminado el debate, así que bien. Por eso lo estamos invitando. Diputado Longton. Pero podríamos quizás yo con el diputado Sánchez son los que tenemos más dudas respecto a algunas modificaciones. Mañana mismo empezar a ver esas dudas respecto a esas modificaciones que hicieron en el Senado. Sí. Para empezar a clarificarlas después de la exposición del profesor, para poder acotar la discusión solamente a aquellos aspectos que tenemos dudas respecto a las modificaciones que hicieron en el Senado. Yo quisiera precisar que no es votación, no, sino sí, que sí, obvio, pero clarificar esa duda dentro de la misma discusión. Por cierto, y pudiéramos adelantar junto con el equipo del diputado Sánchez, también su equipo de diputado Longton, para que dentro del transcurso de la tarde, junto con los asesores del Ministerio de Justicia, poder resolver esas consultas y transparentarlas el día de mañana en comisión. Diputado Calisto. Sí, porque además, presidente, no fueron contestadas todas las preguntas. Yo sé que el profesor Javier, no lo voy a decir Javier, porque si pronuncio el apellido mal voy a quedar en ridículo. Pero no me contestaron todas las preguntas. ¿Cuál duda tiene? ¿Para qué la plantea ahora? El tema de las reacciones amplias y de interpretación libre, respecto al tema del tris in idem que plantea el profesor Van Dessel, la diferencia entre la administración desleal y la uso de posición dominante, que podría haber un concurso de delitos y eso, presidente. Muchas gracias. Voy a pedir la anuencia a la comisión para extender en 10 minutos esta sesión, a objeto de que el diputado del profesor Billenman pueda responder las preguntas del diputado Longton. ¿Les parece? Así se aprueba. Diputado P. Ya lo elevé a la categoría de diputado. Viene a tanta comisión. Don Javier, tiene usted la palabra.
Un honor. Sí, presidente, por su intermedio, respecto del así llamado tris in idem por el profesor Van Bessel, en mi opinión eso no existe. Lo que el profesor Van Bessel dice es, mire, el proyecto lo que hace es que le aplica el Estatuto de Delitos Económicos a una persona cuando ella ejerce un cargo en una empresa porque se comete delito al interior de la empresa, y luego también eso se vuelve a considerar para efectos de hacerlo responsable por el delito. Eso es falso, se hace responsable simplemente porque participó en el delito. Y además se le concede una agravante por el hecho de intervenir en una cierta posición en la empresa. Pero de nuevo, se le concede un agravante cuando participa activamente estando en una posición muy alta dentro de la jerarquía de una empresa, porque eso supone un abuso de poder o responsabilidad. Son consideraciones distintas que en el fondo ahí están tratando de ser reflejadas, como que se está valorando varias veces la misma cosa, pero o sea, claramente ya formalmente no es así. Respecto de redacciones indeterminadas o vagas, no recuerdo exactamente a cuáles hacía referencia el profesor Van Bessel. Sí recuerdo que hace referencia a un agravante en particular, que es el agravante de aquellos casos en los cuales se afecta por delitos económicos, se le causa perjuicio abusivamente a un grupo vulnerable. ¿Hay habido alguna polémica respecto a si es que está suficientemente determinado el concepto de grupo vulnerable, específicamente a qué se refiere? Aquí yo quiero recordar que estas son reglas de determinación de la pena. Por naturaleza, las agravantes, las atenuantes, no pueden ser tan precisas como los tipos porque no describen conductas completas. Ellas hacen referencia a circunstancias en las cuales se agrava, y es importante sí que hay una práctica de interpretación en la cual el grupo vulnerable se vincule con algo que es relevante desde el punto de vista de los delitos económicos. Estamos pensando específicamente en los casos en los cuales las poblaciones que son afectadas por delitos económicos, piénsese en las estafas masivas, son poblaciones que son especialmente vulnerables en ámbitos económicos. Caso Eurolatina, por ejemplo, casos en que personas de muy bajos recursos eran engañadas, son casos en los cuales se ha dado eso y está pensado específicamente en esa clase de situaciones. Tal vez el profesor Bascuñán pueda responder un poco mejor que yo, o el profesor Hernández, respecto del delito de abuso de posición dominante. Mi impresión, sin embargo, es que está, el profesor Hernández, que está bien determinado y que al revés, tiene unos contornos que son mucho más específicos que la administración desleal, que es un delito general que apunta a cuestiones parecidas. Pero, profesor Hernández, si quiere usted puede responder esa última pregunta. Muchas gracias, profesor Bielenman. Tenía ahí alzada la mano el diputado Bej. El profesor Hernández, tiene usted la palabra. Ahora. Muchas gracias, señor presidente. A ver, respecto de la relación entre la adopción de acuerdos abusivos y la administración desleal, la distinción es muy clara, porque la administración desleal es un delito que consiste en irrogarle perjuicio al patrimonio precisamente de la sociedad administrada. En el caso de los acuerdos abusivos, no se trata de irrogarle perjuicio a la sociedad, sino que de irrogarle perjuicio a los demás socios, y lo único que pide respecto de la sociedad es que el acuerdo no sea beneficioso para la sociedad, pero que no es lo mismo que le irrogue un perjuicio. Por lo tanto, se trata de delitos distintos. Y respecto de la información incompleta, se trata de una formulación bastante habitual en el derecho comparado y en Chile, porque se entiende en general que no basta con que falte cualquier elemento de la información completa, sino que lo que falta debe ser que el sentido de lo declarado o de lo informado se altere. Y por lo tanto se trata de una conducta equivalente a la de la información derechamente falsa. Esta es una forma, insisto, en el derecho comparado absolutamente normal de ponerlo para evitar la discusión. No, pero es que lo que dijo no es incorrecto. En realidad, bien visto, corresponde exactamente a la realidad, sí, pero faltando una información que altera completamente el sentido de lo que se está informando. Yo diría que estos ejemplos que han sido puestos de normas vagas, vaporosas, diría en el contexto general de lo que es habitual en la legislación chilena y en la práctica judicial chilena, yo diría que no ofrecen dificultades mayores, honestamente. Siempre puede ser discutible, naturalmente, pero yo diría que son, si uno compara incluso legislación relativamente reciente, los ejemplos que se han puesto de normas vagas, yo diría que satisfacen mucho mejor, digamos, las exigencias del principio de taxatividad o de determinación de la ley penal. Es lo que yo podría agregar, señor presidente. Muchas gracias, profesor Hernández. No habiendo más consultas, entonces,
y teniendo en consideración que mañana vamos a disponer y sancionar este proyecto de ley en tercer trámite con la presencia del profesor Vice, y también están invitados desde ya todos los profesores que nos acompañaron el día de hoy y el señor ministro. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.